Es un gusto saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, nuestra casa, en donde hoy abrimos las puertas para que ustedes, quienes nos ven del otro lado, quienes nos siguen en plataformas digitales, quienes nos siguen a través de nuestro canal abierto y a través de esta señal, vamos a tener la oportunidad de llevarles un programa muy especial. Este programa que hacemos con mucho gusto y cada 8 de marzo lo hacemos para hablar, para desmenuzar y también para conocer algunos de los temas de los cuales se hacen para las mujeres y también para el resto de la sociedad. El día de hoy, además de darles la bienvenida, vamos a hablar de un tema en específico. ONU Mujeres ha lanzado este tema, este lema que año con año va cambiando, pero que nos visibiliza y que abre esta puerta y que tiene esta apertura para que muchas de nosotras y muchos de nosotros también conozcamos. Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. ¿De qué se trata esto? Hoy vamos a hablar aquí en Sororidades. Bienvenidos a este especial, bienvenidas a este especial aquí en Radio Televisión de Veracruz. Iniciamos. Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Es el tema del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2023, en consonancia con el tema prioritario del periodo 67 de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la innovación y el cambio tecnológico y la educación en la era digital, para alcanzar la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1975 decretó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de buscar la igualdad y la no discriminación. Es por ello que este año se buscará el reconocimiento y homenaje a las mujeres y niñas, a organizaciones de mujeres y feministas que están luchando por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital. En esta ocasión se explorarán los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. Asimismo, se pondrá de relieve la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y de abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación. La falta de inclusión de las mujeres con la tecnología tiene un costo enorme, según el informe Gender de ONU Mujeres. La exclusión de las mujeres del mundo digital ha recortado $1 billón del Producto Bruto Interno de los países de ingresos bajos y medios en la última década, una pérdida que aumentará a $1.5 billones en 2025 si no se toman medidas. En nuestro país, la participación de las mujeres en la ciencia y tecnología es un tema de relevancia para el desarrollo nacional. El ámbito de la investigación científica también ha desarrollado los roles y estereotipos de género que han excluido a las mujeres de su participación en el mismo. De acuerdo con cifras del CONACYT, el 36% del padrón total de personas que integran el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT está conformado por mujeres y desde 2012 el porcentaje de participación de mujeres ha crecido en 65%. De esta manera se toma en cuenta que en la fundación del Sistema Nacional de Investigadores en 1984 se conformó por 1.386 miembros, de los cuales 283 eran mujeres, es decir, 20.41% de las personas que realizaban investigación en México eran mujeres. Por otro lado, de acuerdo a datos de la UNESCO, el 45.2% de las personas que hacen investigación y tecnología en América Latina y el Caribe son mujeres, indicador que supera la media de otros continentes. Oceanía, 39.2%, África, 34.5%, Europa, 34% y Asia, 18.9%. Nos queda claro que existe un incremento en la incursión de las mujeres en tecnología. Sin embargo, las cifras que aún sufren de discriminación, falta de oportunidades y opresión es mayor. Por ello, dentro del marco del 8 de marzo se invitará a especialistas en tecnología e innovación, representantes de gobiernos, del movimiento feminista y activistas por la igualdad de género, así como al sector privado, a debatir sobre la responsabilidad y el rol de todo el ecosistema digital en la mejora del acceso a las herramientas digitales y a la reducción de la brecha digital de género.
Y precisamente para hablar de estos temas, para hablar de esta generación, de esta brecha generacional, ¿qué pasa con las mujeres y la tecnología, las infancias? ¿Qué pasa también con quienes ya estamos en otra etapa y que la tecnología nos ha alcanzado, más no nos ha rebasado? El día de hoy me da mucho gusto recibir en este especial de sororidades a la doctora Ana Luz Loyo Páez, doctora en tecnologías de la información, creadora de plataformas y que hoy nos hace el favor de acompañarnos. Gracias, Ana, Gracias, bienvenida. Gracias. También quiero darle la bienvenida a la doctora Alma Rosa Álvarez Reyes, coordinadora de Equidad de Género de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Alma, doctora, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por estar con nosotras en esta plataforma y también en este programa y con nosotros de igual manera. La maestra Ileana Yunue Magaña Cabrera, directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IVAI. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nuevamente que te tenemos aquí en este espacio y que de igual pues es para hablar de este tema. Realmente hay exclusión todavía dentro de la era digital a estas alturas del partido cuando decimos 2023. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Con quién? ¿Cómo empezamos? ¿Hay exclusión todavía dentro de las tecnologías? Pues déjame te cuento, buenas tardes. Sí la hay, pero en diferentes niveles. Hay diferentes empresas, diferentes áreas, ¿no? Y muchas veces, desafortunadamente, de acuerdo al tamaño de la empresa también, son los programas de inclusión que tienen, ¿no? Para minorías, ¿no? Entonces, pues yo creo que antes la había más, pues, pero ahora definitivamente la sigue habiendo, desafortunadamente. Hablamos de mujeres que tienen un alcance, por ejemplo, en cuestión educativa, porque aquí hablamos de tres temas. Quizá sí la inclusión, mujeres en la tecnología o en estos avances tecnológicos, igual se maneja con la ciencia, las matemáticas, que es como que va de la mano. Pero, ¿qué pasa? ¿Quiénes tienen alcance realmente? Falta educación, faltan propuestas, faltan presupuestos, faltan más oportunidades. En la cuestión educativa, ¿cómo es? Bueno, desde el ámbito de la educación, que es donde yo me muevo básicamente, yo creo que algo muy importante y que también dentro de este lema de la ONU habla de transformar y de incluir a las mujeres, pero también aplicando la perspectiva de género, claro, sabiendo la brecha que existe. Tan solo nosotros los maestros o en mi caso personal, cuando paso por la Facultad de Ingeniería, pues veo básicamente, si me pongo a contar, son 20 varones y hay 5 mujeres. Entonces hay que incentivar a las niñas y a las adolescentes a no tener miedo en incursionar en las ciencias de la ingeniería, como aquí nuestra compañera, la doctora Anita. Básicamente es hablar de ciencia, no tener miedo, porque como decíamos, los estereotipos de que la mujer tiene que estar cumpliendo unos roles, muchas veces inclusive desde la familia, son como que los impedimentos, ¿no? Porque si nosotros le decimos en un ámbito rural, yo quiero estudiar ingeniería, no, pues no me sirve la ingeniería, aquí se necesitan otras cuestiones, ¿no? Entonces, el tema, como tú bien dices, habla de tecnología, pero habla también de inclusión. Sí. Y otra cosa muy importante es que al hablar de tecnología e inclusión, también es empoderar a las mujeres, porque aquí algo muy importante que ONU maneja es que al incluir las tecnologías, las mujeres se van empoderando, porque la educación yo considero que es el arma más importante que tenemos. Las mujeres que tenemos una educación podemos ser más libres, podemos tomar decisiones importantes. Entonces, este tema me parece muy importante. Sobre todo porque ahora las mujeres, y lo sabemos, en diferentes empresas y hemos visto que sí se cumple una cuota de género, y permítanme hacer así, porque se cumple nada más una cuota como por estar. Sí. Vamos, sueldos, puestos, oportunidades, etcétera. Sí, lo mencionan. Sí hay mujeres, ya no mencionen más, pero ¿qué pasa? Si necesitamos o queremos escalar, tener mejores oportunidades, un mejor puesto, un mejor sueldo, muchas veces cuesta trabajo. Y ahí la tecnología tiene que ver en este aspecto, ¿cierto? Así es. De hecho, retomando un poco también la parte en que se van abriendo estos espacios, nos sucedió en la época de la pandemia, muchas mujeres se aventaron a hacer mucho más cosas dentro de la tecnología que la utilizaran a su favor, sí. Y sin saber, pero, ¿no? Sin conocer un poco más. Sin conocer incluso más allá y sin conocer los riesgos que conllevaba el hecho de abrirse demasiado. Si voy a ofertar
proporcionar un producto, tengo que proporcionar mi número telefónico, tengo que proporcionar un domicilio, yo exponerme e ir. Entonces, sí, la tecnología nos sirve en ese rubro, pero también tenemos esa parte de que hay que cuidarnos nosotras aún más, lo siento, pero sí es así, aún más como mujeres, cuidarnos de lo que nos estamos nosotros exponiendo al abrir esta brecha, ¿no? De ofrecer algún producto, algún servicio para nuestro propio beneficio o tener un recurso económico. En este caso, por ejemplo, si hablamos de tecnología, es más fácil que en diferentes estatus, en diferentes niveles sociales, el alcance de la tecnología llegue, y hablamos que también falta tecnología, por ejemplo, en zonas rurales, en zonas marginadas. ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo podríamos entablar? Y esto lo hablamos, ya escuchábamos en el reportaje de Sororidades. Hablamos de países como África, países en unos niveles tremendos por falta de educación, de hambrunas, en fin, de muchas cosas, de discriminación. Pero aquí en México sí realmente todavía está esta brecha en la que todavía nos falta, ¿cierto? Sí, pero en mi experiencia, cuando nosotros, la universidad, entró el COVID, nosotros en la Universidad Veracruzana tenemos una plataforma que se llama E-4. Esa plataforma, la mayoría de los maestros sabíamos que existía, pero no teníamos la necesidad de utilizarla, porque en nuestras clases, como antaño, llegas a tu clase, tienes el pizarrón, tienes, enfrente a tus alumnos, lo tradicional, la educación tradicional. Llega la pandemia, entonces fue todo ahora sí que un choque generacional para los maestros, porque ahora tenías que subir todas tu material a la plataforma, ver de qué manera, qué plataforma ibas a usar, si el Zoom o el que te da la universidad, o tendrías que contratar otros. O sea, realmente sí fue un choque muy importante. Unos maestros se quedaron no pudieron avanzar. Inclusive había maestros que daban clases por el teléfono, o sea, porque realmente no les daba llegar. Entonces los alumnos te comentan, no es que el maestro nos daba clases por el WhatsApp o cosas así, o nos grababa las clases, ¿no? Entonces, para nosotros como maestros sí fue difícil, y lo vemos en México. Hay una brecha, hay una desigualdad muy importante, porque en los niveles de educación primaria veíamos que no todos los niños en zonas rurales o inclusive en la ciudad tenían una computadora. Inclusive había familias que solamente tenían una computadora. Entonces tenías que ver de qué manera, si tu hijo veía las clases en la televisión o si contratabas un plan, porque hay historias, o sea, tenemos una historia educativa en el tiempo de COVID, o casos en que las mamás se quedaban sin crédito por darle el crédito al hijo para que pudiera, con la economía también, ¿no? Sí, para que pudiera ver sus clases, o contratar un internet más potente. O sea, realmente hay muchas historias de familias que sí se la vieron difícil. Tenemos una deserción escolar en todos los niveles, y la Universidad Veracruzana no se queda atrás. También hubo deserción, y cómo nosotros como maestros entrábamos a la casa de nuestros alumnos. O sea, a mí me tocaba ver cuando prendían la cámara que estaban pues en el rancho, que la gallinita por ahí, el gallito, que la mamá le gritaba. O sea, historias que tenemos con nuestros alumnos, y como decía Aile, cómo la tecnología y cómo nosotros también dimos esa apertura de abrir nuestra intimidad, ¿no? Porque muchos no prendían la cámara, pero había otros alumnos que sí la prendían, ¿no? Y bueno, ustedes saben tantas cosas que pasaron en la televisión con las cuestiones de la tecnología. Entonces hay una brecha, y es un trabajo pendiente que todavía tenemos que hacer. Pero sí va de la mano con la economía. Sí. Quisiera complementar lo que ella comenta. Bueno, a mí me tocó ser docente también en ese momento, y sí, efectivamente se veían las gallinitas, los borreguitos, ¿no? Yo les decía que eran mis alumnos extra, pero independientemente de ello, también te das cuenta de muchas situaciones que cuando estás dentro del aula, pues ni te enteras, ¿no? No te enteras de lo que sucede. Entonces, me parece que ahí también tuvimos que ser, aparte de meternos a la tecnología, ser más empáticos, porque había una serie de situaciones que, incluso siendo empático, pues
causó la deserción que nos comenta la maestra, ¿no? Definitivamente es difícil estudiar y en México todavía es difícil como conservarse, y como mujer es muy difícil que estés frente a una computadora, me sucede todavía, y que no te contemplen para otras actividades, ¿no? No es como que te aíslas y ya nadie te ve, no, pues tú estás ahí y el hijo está en el cuarto de junto, y si el hijo necesita algo, pues te llaman. Entonces, bueno, sí, estás ahí con la tecnología, la tienes a la mano. Yo ahora trabajo desde casa, pero como mujer tienes que atender otras situaciones. Entonces también en esa parte sí es importante como hacer hincapié, que incluso los estudiantes les pasaba, ¿no? A la niña la mandaban a limpiar, siendo que tenía que atender clases, ¿no? Entonces son situaciones. Claro, ahorita que mencionabas eso de la empatía, ¿cómo nos llevamos las mujeres con la tecnología? Quizá en casa nos podemos preguntar, ¿cómo nos llevamos con la tecnología? ¿Realmente nos ha costado? Si podemos, queremos hacer más, ¿qué nos falta por aprender o por conocer o por adentrarnos en la tecnología? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo hacer una tecnología más humanizada? Podríamos llamarlo así también. Y sensibilizar. En el instituto, lo pongo también como ejemplo, en su momento la comisionada presidenta hizo que se programaran todos los cursos de manera virtual, porque lo que no queríamos era que se dejara de capacitar a las personas, a todos los servidores públicos. Sí, estábamos en pandemia, encerrados, lo que fuera, pero que se continuara con la capacitación. Y sí nos dio el espacio que teníamos en ocasiones de sí, prendan la cámara para poder tomar la fotografía de la evidencia, pero abrimos nuestro hogar, nuestra intimidad, porque a veces no podíamos dar el curso dentro del instituto, era en nuestras casas, con nuestro internet, con nuestros dispositivos, pero nosotros en ese instante tuvimos que avanzar lo que tal vez no hubiéramos hecho en años anteriores o en un tiempo normal, ¿no? Sin COVID. Sí, aquí es enfatizar esta parte, sensibilizarnos también como personas, no solamente mujeres, hombres, claro, sino como personas, que la tecnología sí puede estar a nuestro favor en muchas situaciones, pero tenemos que aprender a usarla. Sí, sobre todo es aprender a usarla, pero también a tener esta responsabilidad para poder utilizarla. Sobre todo las mujeres. Hay mujeres que se vieron violentadas y que a través de las tecnologías nos dimos cuenta. Mujeres, por ejemplo, con alguna discapacidad no tienen acceso tampoco a algunas tecnologías, sobre todo, que era lo que comentábamos, amigos, amigas, antes de entrar al aire, antes de entrar a este programa, que decíamos, bueno, una mujer con discapacidad, ¿cómo le hace con la tecnología? Todavía nos falta, todavía tenemos o nos mantenemos todavía al margen de que no visibilizamos todo lo que hay detrás. Muchas veces sí conocemos datos, conocemos historias, pero realmente tener este campo desde una perspectiva con discapacidad, mujeres con discapacidad, y hay un índice muy alto, mujeres que no pueden accesar a la tecnología. Sí, de hecho hay mecanismos en el software que te permiten a las mujeres con discapacidad pues poder usar los equipos, pero a los docentes muchas veces no sabemos utilizarlos. Hace unos años les cuento que me tocó dar una clase de informática básica a una niña invidente. Claro. Honestamente yo no sabía qué hacer. Ahí fue cuando me di cuenta que efectivamente pues las computadoras nos dan todos los mecanismos. El problema es que no lo contemplamos como dentro de lo normal, ¿no? Y entonces empezamos como pues a discriminar sin quererlo, ¿no? Porque quien tiene el recurso manda a su hija a una escuela donde sí le puedan dar esa capacitación, pero quien no tiene el recurso, pues desafortunadamente con la discapacidad tampoco tiene el acceso, ¿no? Ahora, por ejemplo, a las infancias o las juventudes, hablamos de que están casi como con el teléfono en la manita y ya le hacen así chiquititas y empiezan a trabajar ya con un aparato, con un dispositivo móvil o con algún otro aparato que tenga tecnología de punta. ¿Qué pasa con las mujeres de algunas otras edades, de otras generaciones? ¿Ha costado trabajo, por ejemplo, en los institutos, en las escuelas, en las empresas privadas, públicas, etcétera, en los gobiernos? ¿Realmente hay esta cercanía para que mujeres adultas, mayores, puedan tener esta facilidad de poder participar en las tecnologías? Llámese plataforma, algún teléfono, o llámese a lo mejor incluso hasta para llegar al supermercado. Vamos a hablar desde lo más básico hasta lo más complicado. ¿Todavía cuesta? ¿Sí se puede hacer? Bueno, en la Universidad Veracruzana en educación continua ha diseñado varios cursos específicamente para la innovación educativa,
que es el campo que nosotros manejamos. Y cada semestre están de varios temas, pero específicamente de innovación, de cómo usar la computadora, de hacer cursos, ya cursos a través, ahora sí, 100% en línea, donde tú subes básicamente los materiales, inclusive no hay un tiempo específico, tú lo puedes hacer en el tiempo que tú quieras. Entonces, realmente sí existen, pero falta como difundir o falta básicamente el compromiso personal, porque puede estar ahí, pero si tú no asumes como que eso me va a servir, entonces ahí se queda. Igual cuando pasamos de la máquina de escribir a la computadora, o sea, fue un boom. Bueno, a nosotros nos tocó la generación de que estábamos en la máquina y te dicen, ¿sabes qué? Ya tu maquinita de la eléctrica ya va a pasar y ahora viene la computadora. Y eso fue, por decir, en la Universidad Veracruzana en 1996 empezaron las primeras computadoras ahí por donde está contabilidad, donde antes era el comedor, eran las primeras computadoras y tú ibas y te llevabas tu diccionariote que eran los links o las direcciones. Entonces, ¿cómo pasamos de eso a ahora, ¿no? Que ya todo es más fácil, que ya hay buscadores. Y realmente pues ha sido un proceso que nos tocó a nuestra generación y pues sí vimos el miedo, ¿no? Pero el miedo no era suficiente porque tenías que hacerlo. Y yo creo que todos nosotros, todas las personas hemos tenido que básicamente vivir esa experiencia y más nuestra generación para trascender y mantenernos, porque bueno, aquí nuestra compañera, la doctora, pues sabe que la tecnología y básicamente va evolucionando muy rápido y cuando pero todos los días, ¿no? Cuando ya sé picarle aquí o esto, pues ya me superaron, ¿no? Entonces tenemos que ir a pasos agigantados. ¿Nos da miedo todavía a las mujeres arriesgarnos a la tecnología? Probablemente más que miedo es el mantenerse como con cierto recelo. Ajá. Ahí quiero comentar un caso. Dentro de los cursos que estábamos dando, una titular se acercó conmigo y me dijo, maestra, no sé de qué manera pudiera usted también apoyarme porque yo no escucho. Entonces, cuando dan las capacitaciones, me toca como que un eco y escucho muy lejos. Entonces, lo que opté fue comprar un micrófono y ya para que ella pudiera también escuchar los cursos en los que estábamos nosotros impartiendo. Es que ellos también se sientan cercanos a nosotros como servidores públicos, porque para eso estamos, para servirles, para atenderles y brindar las herramientas desde acá para que ellos vayan y continúen capacitándose. Aquí también otra situación con los temas de los jóvenes, se abren también cursos y capacitaciones y se les dice, cuida tus datos personales, tú no des tu nombre, si vas a una plataforma de juegos, y con las niñas aún más, claro, porque son las que están aún más expuestas en estas situaciones. Sí, sí es cierto, a los niños también les llaman y también los acosan y también hacen bullying, pero el tema de las niñas, y nos vamos a otras situaciones de múltiples delitos, también estar muy pendientes como papás, como maestros incluso, y como guías o acompañantes que conocemos a menores de edad. Se sabe, y por supuesto en algún momento nos hemos encontrado y pocas veces conocemos, por ejemplo, a una científica, ¿no? Alguien que programe, mujeres que estén programando plataformas, como es el caso tuyo, Ana, que quisiera que compartiéramos con el público y también con las personas que nos ven a través de las redes sociales y a través de la tecnología de Radio Televisión de Veracruz. La oportunidad, ¿te tocó en algún momento tener esta brecha de decir, híjole, pues sí, fui discriminada y no me dieron chance y entonces no me pagaban? ¿Este tipo de cosas sí se dieron? Pues desde que decides lo que vas a estudiar, ¿no? Yo cuando dije voy a ser ingeniero me dijeron, ¿cómo? Pues ingeniero, pero eso no es para hombres. Bueno, me aventé, me apoyaron mis padres. Terminé y cuando quise hacer mis prácticas, imagínense que llego bien emocionada a la empresa donde voy a hacer mis prácticas, pues decían ahí, pues practicante, 6 meses, llega muy emocionada la mujer y me dicen, no, porque te vas a ensuciar. ¿Cómo?
Es eso, vengo. Era darle mantenimiento a las computadoras y pues no, ¿cómo? Eres mujer. Lógicamente le dieron el puesto a un varón. Hoy agradezco, ¿no? Porque vi otras oportunidades y otras puertas, pero en ese momento, pues sí, se siente muy feo, te apagas un poco y dices, ¿y ahora para dónde, no? Conforme ha pasado el tiempo, pues sí me ha tocado también otra serie de situaciones de acoso también. Ah, sí, claro. Se da porque somos menos mujeres. Desde que estás en la universidad somos menos mujeres. En mi generación éramos 8 mujeres de como 32 más o menos. Sí. Y solamente me parece que un par ejercemos, ¿no? Tal vez 3 ejercemos como el área, las demás se dedicaron a otras cosas. Y bueno, ya específicamente en la profesión es bien difícil mantenerse de por sí, porque en el área tecnológica hay que estar estudiando, digo, probablemente en todas, pero en la tecnología hay que estar actualizado. Al 2000%, sí, claro. Y bueno, de hecho me he encontrado con compañeras con situaciones que ahora dan risa, ¿no? Pero en su momento pues dan mucho coraje, ¿no? Hace unos años con 2 amigas nos reunimos para hacer una comunidad de mujeres en tecnología. En tecnología hacemos mucho esto de hacer comunidades. Se llama Temashtiani y creamos la página web. De hecho, el nombre es El que enseña lo que sabe. La creamos, la tenemos en internet y jalamos como a otras chicas, ¿no? Desde que están estudiando en la universidad, aproveché como este papel de docente para invitarlas y pues simplemente lo que hacemos es motivar, ¿no? Y platicar nuestras anécdotas como esta que te comento, pues para que ellas se motiven y que vean que pues desafortunadamente no somos las únicas, pero podemos llegar más lejos a pesar de, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la tecnología, de las mujeres, decimos, bueno, no es nada más como para bajar la receta de cocina, no es nada más como en esta parte en la que voy a comprarme un cosmético o voy a pedir, digo, todo es válido al final de cuentas, pero hay realmente esta parte en la que las mujeres necesitamos innovar, como dice, innovación, la tecnología, la igualdad de género en la brecha. Hablando, por ejemplo, de los datos personales, las mujeres sí tienen acceso a las tecnologías, es más fácil poder adentrarse a promover productos, a que se vuelvan emprendedoras, a que tengan sus propios negocios. Sí lo han notado, sí se nota en esta parte. Hay diversas comunidades que incluso se han visto más en Facebook, en redes sociales, que para sostener sus propios hogares tuvieron que llegar a eso. Claro. Pero sí la insistencia de poder estar pendientes, incluso el mismo Facebook te dice, cuando vas a reunirte con alguien, vigila, ¿no? Ten cuidado, porque sí es cierto, sí se sabe de casos en los que se expone uno aún más para dar sus datos o reunirse. Te voy a entregar el pedido en lugares públicos, con alguien acompañado. Entonces sí, la tecnología nos sirve y nos sirve muchísimo, pero sí también debemos saber administrarla, cuidarnos y estar pendientes de lo que estamos nosotros también dejando ver a los demás, ¿no? ¿Habrá más retos todavía para las mujeres y la tecnología? Sí, ¿qué retos podrían ser? Pues yo creo que además digo, yo hablo como la parte que la crea, ¿no? La parte que la crea también tenemos que cuidar todo esto, ¿no? No solamente de cuidar los datos, sino saber llegar a los rastros, ¿no? En cuestiones de comisión de un delito, ¿no? Saber o poder dar la oportunidad a los sistemas de que pues se averigüe la información, quién fue, desde dónde, etcétera, ¿no? Es información que muchas veces creemos que no es importante, pero ya hablando de la seguridad de los nuestros es cuando nos damos cuenta de la importancia, ¿no? Y creo yo que también en el uso de la tecnología, porque pues muchas mujeres todavía, aunque tienen un celular, lo único que pues más o menos dominan es el Facebook, ¿no? O alguna red social. Exacto. Entonces a lo mejor como aprender a usar otro tipo de plataformas que nos den mucho más ventajas, el mismo gobierno nos da muchas más plataformas y a lo mejor conocerlas, entenderlas y poder hacer explotación de ellas, ¿no? Y Carla, conocer los riesgos. Tenemos muchos casos en los que adultos mayores, sobre todo señoras que se ven en la necesidad de solicitar un préstamo por medio de una aplicación, se ven involucrados después en pago tras pago tras pago. Ya me robé toda tu base de datos, ya les mandé mensajes a todos tus contactos porque les proporcionamos a la hora de que solicitamos ese préstamo credencial, comprobante de domicilio, número de cuenta, etc. Y al final
terminan siendo un acoso para poder cobrar ese adeudo, y las personas, las señoras de verdad llegan en una situación en la que se sienten ya totalmente vulneradas. Obviamente se les canaliza que vayan a fiscalía, que lleven a cabo todo su procedimiento legal, pero ahí también los más que me ha tocado, al menos a mí atender, son mujeres. Son mujeres, o sea, porque son las que buscan ese acercamiento, ese recurso económico para poder proveer, porque me lo han mencionado, es que quería este préstamo para poder comprar esto y vender esto. y se ven vulneradas y viene el fraude, y entonces, ¿con quién pedimos el apoyo? Sí. O sea, ¿realmente sí se da un seguimiento para este tipo de situaciones? Yo quisiera comentar en cuestión de las plataformas. El gobierno y el Instituto Municipal ya tienen tiempo una línea violeta que ya obviamente es importante que las mujeres sepan que está pues esta activadas. Tecnología específicamente para cuidarnos, como la línea violeta, que me parece que es muy importante que lo tengamos, como en su momento en Ciudad de México el silbatito. Bueno, cada quien busca la manera, ¿no? Pero ese tipo de tecnologías, porque cuando hablamos, como decían, ya de comisiones de delitos, cuando ya es violencia y también se maneja la violencia en línea, y también la ONU da unos datos que en 51 países el 38% de mujeres han sido violentadas en líneas. Como también en pandemia vimos el caso de la maestra que el marido la golpea por utilizar la computadora. Ese es nuestro día a día, ¿no? Y cuántos casos más no se vivieron, que no se hicieron virales, ¿no? Pero la tecnología nos puede ayudar a abonar a cuidar nuestra seguridad. Y hay otras plataformas, como por decir, hay una plataforma donde tú haces un grupo de tu familia y ellos van sabiendo dónde te vas moviendo. Inclusive en el WhatsApp tú das ubicación. Por lo menos también aquí nosotros como mujeres, en la cuestión de la movilidad, o sea, cada una vive su realidad. Por decir, las que tienen coche, si salen de noche, pues también están en peligro. O sea, no porque tengan su coche ya están libres. Las que andan, hay las estudiantes que andan en camiones, o las maestras que salen muy de noche de dar clases. Y bueno, el WhatsApp también trae perdón que del gol, pero da la manera de que tú puedes mandar ubicación real en el momento, y lamentablemente la inseguridad ha hecho que muchas de nosotras veamos la manera de mantenernos seguras. ¿Cómo? Mando mi ubicación. Sí. Ahí por en tiempo real, por número de taxi. Y 8 horas en lo que llego, ya sabes, ¿no? Entonces, porque tenemos también que utilizar la tecnología a nuestro favor. Y esa es la línea violeta, se llama Live 360, también te da la ubicación real y ahí tú vas siguiendo a la persona. ¿Por qué? Porque hay inseguridad, vivimos violencia y debemos nosotros también de cuidarnos. Entonces, también pues hacer como ciertas rutinas. Yo a veces les digo a mis alumnos, hagan rutinas. Ustedes, si siempre les hablan a sus papás, el día que no lo hagan ya es un foco rojo, ya van a decir, ya pasó algo, ¿no? Entonces yo les digo, siempre mantengan una rutina, porque la rutina va a ser la manera en que ustedes van a avisar que pasa algo mal. Entonces, la tecnología nos ayuda mucho, como mujeres, como personas, y también, como decía la maestra, lamentablemente no vemos la dimensión y el valor económico que tiene nuestra información. El valor que tiene para las empresas, que tú sepas que ya tienes tus datos en varias plataformas, ya hay un patrón que siguen. Entonces, estamos pues cuidándonos, nos tenemos que cuidar básicamente. En este mundo, o en esta realidad, o en esta actualidad, ¿cuántas horas pasamos con la tecnología? Sí. ¿Cuántas horas llevamos con el teléfono? ¿Qué es lo primero que vemos? En algún momento tomábamos una charla y un taller que nos dio amablemente Ileana aquí en Radio y Televisión de Veracruz, y decía, hagan conciencia, ¿cuántas horas se pasan en el teléfono? Lo primero que hacemos al despertar ya es nuestro reloj, nuestra alarma, nuestro contacto, nuestra cámara, nuestros likes, nuestra fotografía, es todo absolutamente. Sí. ¿Cuánto tiempo estamos en la tecnología? ¿Cuántas plataformas utiliza una persona? ¿Se tiene algún conocimiento de eso? ¿O alguna idea? Número exacto no, pero tenemos plataformas, bueno, aplicaciones bancarias, de ubicación, las mismas de redes sociales, incluso el TikTok. Bajamos
para hacer filtros de fotografías, y era lo que comentábamos en la charla. ¿Sabemos realmente si ese dato personal que nosotros estamos otorgando está seguro o no? ¿Queremos ese filtro? No vale la pena, porque le vas a dar acceso a tu cámara, a tus contactos, a cuántas cosas, porque ni siquiera leíste el aviso de privacidad, solamente dijiste sí acepto porque quiero ese filtro de inteligencia artificial en el que me voy a ver como un astronauta. Está muy padre tu foto, pero no sabes que esa foto ya no tienes derecho sobre ella, ni en tu imagen, ni nada. ¿A dónde se va todo eso? Ya a la nube, o sea, ya eso ya queda en internet. Ya no Gracias es tuyo. a la De hecho, desde tecnología. que subes tu fotografía en mismo Facebook, ya no te pertenece. O sea, por mucho que pongas el anuncio de, en este anuncio yo declaro a Facebook que no le doy acceso. No es así. Tú ya estás en Facebook. Tus imágenes ya están en Facebook, ya son de Facebook, ya son de la plataforma. Pero que aún así debemos de aprender a convivir con la tecnología, Sí, vamos, digo. sí. Sí, también en esta parte sí podemos cuidar nuestros datos y podemos cuidar también a nuestras personas cercanas, sobre todo a las infancias que están ahorita revolucionadas, incluso hasta nos enseñan a utilizar un teléfono, una app o lo que sea, ¿no? Una aplicación, lo que sea, todo esto nos los pueden enseñar. Pero si las mujeres nos involucramos un poco más, todavía nos falta para poder tener este sistema de igualdad en la tecnología, volviendo al tema que está proponiendo ONU, mujeres a nivel global, todavía nos falta en ese aspecto. Hablamos de las mujeres mexicanas o de las mujeres de Veracruz, ¿nos falta? Yo creo que ya todos tenemos acceso, ¿no? Yo creo que cual más tiene un dispositivo móvil y a través de este ya tenemos acceso a la tecnología. El problema aquí que yo veo es el uso que le damos a la tecnología, ¿no? Culturalmente creo que nos falta bastante y no podemos como soltar la tecnología de la parte cultural. Desafortunadamente, ¿En qué sentido, la parte Ana, por social, ejemplo? pues muchas cosas, ¿no? Digo, esta cuestión de datos personales lo vemos como un juego, ¿no? Porque en realidad culturalmente no nos preocupa. En el momento en que nos cometen un delito, algo sucede, entonces sí, ya es importante. Entonces creo que esa parte cultural, pues de todos nos pasa, ¿no? Es como el cinturón de seguridad. Es algo cultural, no, hay gente que no lo utiliza y lo ve como algo tan normal porque nada más fue a la esquina. Entonces son situaciones que hasta que no te pasa un accidente y te das cuenta de la importancia, dices, ok, sí era importante, ¿no? O sea, un Entonces, solo clic nos podría cambiar la vida. Absolutamente. Sin duda. Sí. Entonces la parte cultural no se puede dejar de lado. La parte social, ¿no? La parte de relaciones sociales, digo, también la tecnología nos ha acortado distancias, ¿no? Ahora podemos hablar con otras personas, claro. Pero cómo utilizamos esa comunicación, pues también viene a ser un tema cultural, ¿no? Porque para comisiones de delitos también acortó distancias. En la igualdad de género, por ejemplo, yo creo que y eso que acabas de mencionar, Ana, amigos, amigas, el hecho de poder crear alianzas con otras mujeres, no nada más de México, sino del resto del mundo, que a través de las plataformas digitales podemos acercarnos, a través de algunas aplicaciones podemos acercarnos y podemos crear mucho más. Podremos utilizar la tecnología, como bien mencionabas, y hacer esta parte responsable para cosas positivas. Claro. ¿Sí? Sí. Así es, y como mamás probablemente también enfocarnos a que no sabemos si realmente esa foto que nosotros estamos compartiendo de nuestro hijo o nuestra hija le guste más adelante que esa foto haya sido publicada. Entonces, también hacer ese ejercicio de concientización para el tratamiento que le estamos dando a la información que no es de nosotros. Porque esa imagen no me pertenece, es la imagen de mi hijo o de mi hija. En este tema de cultura, como bien mencionas, no sabíamos, ¿no? En algún momento no se sabe y entonces por el hecho de participar o de tener más likes o de tener más me encantas o de tener algún tema que va de la mano con la tecnología, sobre todo las mujeres somos más vulnerables en ese sentido, de subir a las redes sociales más cosas, de compartir. Hay pocos papás que se ponen a publicar fotos y fotos y fotos. Yo creo que ahí sí podría decir que son la menor cantidad de los que publican. Son más bien las mamás orgullosas de que se ve muy guapo con su uniforme, sacó 10 de calificación, subí la boleta, viene el CURP, el nombre de la escuela, el grado, el grupo. Claro. Que tanto no les di ya. Sí, Entonces, prácticamente se sabe, ¿no? Y quienes vulneran muchas veces las redes sociales tienen a la mano fácil. Si quieren stalkear a alguien, ¿a dónde nos vamos? Al Facebook, ¿no? A las redes sociales. Ojo, ¿qué falta? ¿Qué falta entonces con nosotras las mujeres
hablando en cuestión, sí, en cuestión social, en cuestión de diversión o de entretenimiento, como es una red social como el Facebook, como el Instagram, como muchas más. Pero en cuestión de evolución, de trabajos, a lo mejor en cuestión de crecimiento, de igualdad, de sororidad, ¿qué nos faltaría? Yo creo que ahí también nos falta un poco creérnosla como mujeres. Hace rato comentábamos, y retomo el tema, en tabuladores de salarios todavía las mujeres pedimos menos. Y digo pedimos porque pues el tabulador está en un límite y nosotros estamos solicitando menos de lo que nos están, digamos, que podrían ofrecernos, ¿no? Un varón está mejor valorado, mejor cotizado, a lo mejor como con un poquito más de salario en algunas áreas, sobre todo, por ejemplo, en la parte tecnológica. Yo creo que muchas, yo les comentaba mi caso, ¿no? Que de pronto estás solicitando un trabajo y hay un tabulador y tú no te la crees, dices, ¿cómo voy a ganar eso, no? Pero después te das cuenta que hay un colega tuyo que gana más que tú, entonces dices, ¿y que hace lo mismo o que haces más, menos? ¿O hace menos? Correcto. Sí, es cierto. ¿Y si de verdad pasa esto? ¿Tú te topaste con este tipo de situaciones? Sí, y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha a veces solicito un trabajo y es como que no me la creo, ¿no? Es como, sí, iré a dar el ancho, y bueno, competir con varones, porque esa es otra, ¿no? Por verte mujer, por ver que te peinas un poquito, de pronto dicen, ¿sabrá? Entonces te cuestionan, ¿no? A un varón no le cuestionan si se peinó, si no se peinó, si se maquilló, no se maquilló. En cambio, a una mujer creo que sí, todavía nos juzgan un poquito más por la imagen. Y en esta parte de la imagen, por ejemplo, entonces hablamos de una discriminación. La discriminación dentro de las innovaciones, de las tecnologías, de que sí, que simple y sencillamente a lo mejor una mujer sirve, entre comillas, sirve, porque así lo mencionan muchas veces, para darle un clic a una plataforma que a lo mejor puede ser muy sencilla o que no nos va a decir muchísimo más. Y bueno, el tema aquí es precisamente lo que hablamos aquí en Sororidades y que me gustaría que participaran en las redes sociales para que pudiéramos compartir, para que pudiéramos estar en esta sintonía, que pudiéramos también hablar de esta parte de las tecnologías, sí, de la igualdad, de esta brecha generacional que hay y que además nos sigamos involucrando más en las redes sociales, en tecnologías, en plataformas, y que si alguna vez quisiéramos tratar de compartirlo, pudiéramos hacerlo con un lenguaje mucho más coloquial, ¿no? Mucho más normal, porque también hablamos de tecnologías y decimos, ¿qué es eso? Nos espanta, no conocemos los términos, ¿cómo vamos a hablar de ello? Y hablar de tecnología es hablar de todo lo que tenemos al alcance. Estamos rodeadas de tecnología, ¿cierto? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de esta tecnología es la que queremos que muchas y muchos en este año, como bien mencionábamos, los gobiernos, las instituciones, las instituciones educativas, claro está, tengamos esta apertura para que pudiéramos estar como en esta misma sintonía. Dentro del estudiantado y con el profesorado se puede hacer, o ya lo están logrando, después de pandemia, que fue lo que nos obligó prácticamente a la sociedad a adentrarnos a las tecnologías o a más tecnologías todavía, ¿se sigue avanzando? Sí. ¿Se tiene planeado continuar con esto? Ya de hecho, desde la experiencia de la facultad, ya la mayoría de los maestros que ya entramos a esa parte de manejar la plataforma, ya ahora sí que de planta, ya todos los maestros, o por lo menos de los 120 maestros, yo creo que unos 80, por dar un número, ya usamos el E-. O sea, tenemos E-3 y E-4 y ya vimos, porque tuvimos 2 años para trabajar de esa manera, entonces ya nos acostumbramos a la tecnología, nuestros alumnos también ya se acostumbraron a la tecnología, entonces yo creo que esa es una parte que ya se va a quedar. Claro. O sea, ya, de hecho, ya, por decir, dar otro ejemplo de otra universidad aquí privada también, inclusive ya esa universidad ya tiene clases híbridas, o sea, hay estudiantes que pidieron no regresar. Y entonces ya tuvieron que reestructurar toda la planta docente, inclusive ya tienen esa posibilidad de preguntar cuando inicia el ciclo, ¿cómo vas a querer tus clases? ¿Presenciales o híbridas? Entonces ya se vio que también los estudiantes jóvenes ya prefirieron la virtualidad por encima de la cuestión presencial. O sea, llegó con el COVID
y ya se va a quedar, porque inclusive se está pidiendo, los mismos estudiantes ya piden. Ahora, nosotros como docentes tenemos que estar a la altura de estas nuevas innovaciones y de estas nuevas exigencias, porque cuando te dicen, ¿sabe qué, maestra? Bueno, a mí me tocó ahorita hace unos meses dar clases a un grupo de estudiantes pequeño, pero ellos no iban al salón, o sea, yo me quedé sola dando mis clases en el salón de clases, pero todo era híbrido. Entonces, maestra, pero sí aprovechamiento, porque sí, esa es otra, ¿verdad? sí. Digo, la tecnología nos hace, muchas veces dicen, tecnología nos hace como más flojito el asunto, como que ya no vamos a aprovechar. Ay, también hay que ser más relajado, ¿no? Pues Sí, no, sí. porque aquí nosotros tenemos, como Sí, hay una docentes, evaluación. tenemos que inclusive pues estar pendientes, ¿no? De estar continuamente interactuando con el estudiante, porque si solamente es un monólogo y yo me voy todas las horas y no y las interactúo, cámaras pues igual ya apagadas. hasta se me durmieron y no cena. Entonces aquí ya es también como los maestros, ya tuvimos la experiencia, porque cuando empezamos en COVID muchos no prenden las cámaras, inclusive algún maestro que tiene muchos años en la facultad decía, es que yo me siento como un monólogo, o sea, yo extraño interactuar, pero la otra parte de que el alumno no quería prender la cámara porque tenía sus razones, ¿no? Porque entrábamos nosotros a esa parte de su privacidad, pero ya se quedó. O sea, la cuestión de la innovación, la cuestión de la tecnología, en la cuestión educativa ya se quedó, y en otras universidades ya tuvieron inclusive que invertir en esta tecnología cuando antes primarias no tenían una plataforma. Yo creo que aquí la doctora Ana nos puede decir que hubo un incremento en hacer páginas, específicamente plataformas para escuelas, porque había escuelas que tenían su página y de vez en cuando publicaban en el Face o tenían su grupito de Face para sexto semestre, cuarto o primero, pero ya con esto tuvieron que invertir las escuelas para que todas las escuelas tuvieran su plataforma, para que por ahí pudieran sus alumnos estudiar, porque a final de cuentas es un negocio y a final de cuentas hay maestros que viven de la docencia en escuelas privadas, ¿no? Por decir un ejemplo. Estamos llegando prácticamente al momento, a la recta final de este programa, que se va muy rápido, por cierto, pero que además, bueno, quisiéramos realmente ir cerrando el tema. ¿Realmente estamos en un mundo de inclusión tecnológica o todavía nos falta? Yo creo que sí. Yo creo que ya la inclusión tecnológica, pues ahí la llevamos como país. Si bien no tenemos todos el mejor dispositivo con la más alta tecnología, ya hay acceso. También es cierto que durante el COVID se encareció, ¿no? Que fue más difícil, ¿no? Que de pronto había épocas en que querías comprar una computadora y era carísimo, ¿no? Ya ahora que ha ido como apaciguándose todo esto, pues ya hay acceso otra vez, y yo creo que todos nos quedamos con ese clic, ¿no? De estar enganchados, de estar comunicados, de estar en línea, ¿no? Creo que sí, ya hay inclusión en todos los niveles, porque yo creo que, o al menos a mí me ha tocado observar, que hasta la persona que gana un salario pues bajo tiene al menos un dispositivo con conexión a internet. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero la tiene. Sí, la tecnología, la ciencia, las matemáticas, como bien menciona ONU Mujeres, pues va de la mano. En cuestión de los datos personales, en cuestión de ir conociendo, sí es necesario leer estas letras chiquititas, chiquititas, y no darle ojo con eso. Ese ya nos quedó aquí porque definitivamente sí hay que cuidar. Que sí, es un compromiso con uno mismo y responsabilidad, no solamente en este caso para uno como mujer, sino también para los suyos. Entonces, sí, utilizarlas, aprender a utilizarlas y usarlas a favor. Y usarlas a y favor. leer las letras chiquitas. Y compartir también, porque muchas veces nos quedamos nada más, bueno, yo ya lo sé. El hecho de lo que comenta precisamente la doctora, de que tienen una comunidad, eso es aún más grande. Si yo sé que mi amiga o mi abuelita o mi tía no conocen de la tecnología, yo también hacer esta labor y acercarlos, darle los tips básicos para que pueda utilizar estas herramientas. Entonces también como mujeres, ven, yo te apoyo, ¿no? Claro. Y también de igual manera en estas cuestiones. Finalmente, pues vamos a ir cerrando. ¿Algún mensaje, maestra, que quieras compartir, sobre todo con alumnos, con alumnas, con otros maestros y maestras que nos están viendo, que además, bueno, les hace clic, y a lo mejor muchas otras historias dentro de las tecnologías que se fueron dando en pandemia y que actualmente se siguen dando, y los avances que va teniendo la educación también en cuestión de tecnologías?
Pues más bien yo los invitaría a los docentes a no tener miedo, a comprometerse, a estar al día con las tecnologías, que básicamente es un compromiso personal, porque aquí es una cuestión que como docentes tenemos que asumir, porque hay mucha variedad de plataformas que nos pueden servir para evaluar estos formularios, que ya no necesitas la hojita tradicional del examen, ya todo puede ser, inclusive en el mismo momento paso el formulario del examen y en ese momento me lo pueden contestar. Yo creo que la tecnología en el ámbito de la docencia es muy noble y nos va a aligerar la carga tradicional de las hojas, de los exámenes. Y yo creo que hay que asumir ese compromiso por el bien de nuestros estudiantes. Es siempre y cuando no nos falle la tecnología, porque esa es otra, ¿verdad? Porque al ratito se nos borra todo y entonces ahí sí, de repente sí tener un respaldo, que es importante. Ana, por favor. Pues yo creo que invitarlos a, como bien decía la maestra, a formar comunidades que nos permitan apoyarnos, que nos permitan involucrarnos con la tecnología. Yo tengo un lema que es: la tecnología no duele. En mi afán de acercar a las personas a la tecnología, mi primer trabajo fue con adultos mayores. Entonces fue cansadísimo, pero súper gratificante ver que aprendían a utilizar programas como muy comunes para nosotros los que ya los manejamos, pero que para ellos era un reto. Entonces, a mí me parece que aquí el mensaje es, pues no le tengan miedo a la tecnología, no le tengan miedo a acercarse a comunidades, no solo de mujeres, ¿no? También yo digo que los hombres aportan mucho en esta cuestión de la igualdad, porque también ellos nos dejan entrar, ¿no? A lugares donde antes no podíamos entrar. Entonces yo creo que si entre todos como sociedad, hombres y mujeres, le perdemos el miedo a la tecnología y vamos de la mano, yo creo que esta igualdad que comentas, muchísimo más fácil y muchísimo más protegidos todos. Se puede hacer. Y hablando de protección, maestra Ileana, por favor. Pues en el instituto estamos para poder acompañarlos, para orientarlos y en su caso también encaminarlos a la institución que fuera pertinente. No duden, estamos en Victoria esquina con Clavijero, en el centro de Jalapa. Entonces, con mucho gusto podemos atenderles. ¿Y en redes sociales? Y en redes sociales también. Nos pueden seguir en Facebook, está en Ibai y también en YouTube. Bueno, pues de esta manera es como ya estamos prácticamente cerrando este espacio. Quiero agradecer a la doctora Ana Luz Loyo Páez, doctora en Tecnologías de la Información, la doctora Alma Rosa Álvarez Reyes, coordinadora de Equidad de Género de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, y a la maestra Ileana Yunue Magaña Cabrera, directora de Transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De esta manera estamos cerrando. Muchísimas gracias. En este 8 de marzo, a propósito de este día y de este lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, ¿ustedes qué opinan? Este espacio es para ustedes y nos vemos en la próxima a través de nuestra casa Radio Televisión de Veracruz en este especial de Sororidades 8 de marzo. Gracias a todo el equipo de producción y a nuestra casa RTV. Hasta la próxima.